Si practicamos el pecado, somos esclavos del pecado y necesitamos de ese Salvador, que es Cristo Jesús, para que pueda liberarnos de esa esclavitud. Santiago capítulo 2, verso 11 al verso 12, dice: porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Verso 12, así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados, dice, por la ley de libertad. ¿Cómo le llama el apóstol Santiago a esa ley de los 10 mandamientos? A estos mandamientos Santiago le llama la ley de la libertad. Esta ley, estos mandamientos, hermanos, a través de los cuales el hombre puede conocer el pecado, es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y en base a esa ley también, nuestro Padre Celestial ha hecho con la casa de Judá y con la casa de Israel, ha hecho el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto nos incluye también a nosotros, que no somos descendientes de Abraham en la carne, sino que somos gentiles. Pero al aceptar este evangelio, al aceptar esta enseñanza, esta doctrina, venimos a ser uno con el pueblo de Israel. Así que estas leyes y estos mandamientos vienen a ser para todos nosotros. No están abolidos, como han llegado a decir muchas personas, que cuando Cristo murió, dicen ellos, estos 10 mandamientos quedaron enclavados en la cruz. No es cierto, porque si fuera así, hermanos, como ellos dicen, entonces, ¿por qué dijo Jesús lo siguiente? Dice Mateo capítulo 5, en el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido, dice, para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas, dice, sean hechas. Claramente lo dice el maestro, no he venido a abrogar la ley o los profetas. Y si Jesús dice, hermanos, que no vino a abrogar la ley y los profetas, entonces, ¿de dónde sacan las personas que Jesús quebrantó la ley? ¿De dónde sacan la mayoría de las personas que los 10 mandamientos quedaron enclavados en la cruz? Veamos lo que dice Romanos capítulo 10. Dice así Pablo en Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, dice, a todo aquel que cree. Y este es uno de los versos que la mayoría de las personas, cuando nosotros predicamos el evangelio de nuestro Salvador, cuando guardamos el sábado, cuando guardamos los mandamientos de Dios, lo primero que nos dicen es, ustedes están haciendo algo que ya quedó abolido. Están haciendo algo que ya quedó enclavado en la cruz. Nos dicen ellos a nosotros. Me gustaría que contrastáramos ambos versos. Mateo 5:17, en donde el maestro dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino, dice, a cumplir. Se levanta más tarde Pablo y dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Está diciendo la verdad el maestro o está diciendo la verdad Pablo? ¿O ambos están diciendo la verdad? Porque no olvidemos que toda escritura ha sido inspirada divinamente. La palabra de Dios no puede engañarnos. Somos nosotros los que nos engañamos a nosotros mismos cuando no hacemos un análisis de lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Ambos están diciendo la verdad. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Cuando nosotros decimos esto, nos dicen las personas, está bien, Jesús no vino a quebrantar los mandamientos de Dios, a violar la ley de Dios, pero Él vino a cumplirla por nosotros. Así que si Él la cumplió, entonces nosotros no debemos cumplirla ya. Pero Jesús no dijo, ya la cumplí yo por ustedes, ahora ustedes no tienen que hacer nada. Todo lo contrario, cuando leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que Él no dijo, ustedes ya no la guarden,
porque yo la cumplí por ustedes. De ninguna manera. ¿Cómo sabemos que el maestro observó esa ley? Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. En el verso 16 vamos a leer. Desde el verso 14 leamos, hermanos. 14 en adelante. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? ¿Cuál era la costumbre del maestro? La costumbre de él era, dice, que el día sábado entraba en la sinagoga. Y cuando él entraba en la sinagoga, dice el verso 17, y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad. Estaba leyendo precisamente en Isaías, en el capítulo 61, en el verso 1 en adelante. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha enviado. ¿A qué había venido Jesús? El Hijo de Dios había venido con un propósito, había venido con una misión, había venido a predicar el Evangelio, para que todas aquellas personas que se habían apartado de Dios volvieran al redil, para que ellos también pudieran entender la voluntad de Dios. Por eso vino a predicarles, a enseñarles la verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere entonces cuando dice Pablo, porque el fin de la ley es Cristo? El apóstol Pablo no está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Pablo en Romanos 10:4 está hablando de la ley de los sacrificios. ¿En qué consistía la ley de los sacrificios? Los invito para que en otro momento, en otra oportunidad, puedan tomarse el tiempo para leer los primeros capítulos del libro de Levítico, capítulo 1, 2, 3, 4. Y cuando hubiere una persona del pueblo, o ya sea el sacerdote, que cometiera un pecado en contra de los mandamientos de Dios, cualquiera del pueblo, o si sacerdote ungido pecaba, debía traer un cordero al santuario, y ese cordero debía ser ofrecido en sacrificio por el pecado que esta persona había cometido. Allí estaba representado Jesús, el Hijo de Dios. Todos esos sacrificios estaban apuntando a Cristo, eran una sombra del sacrificio de Cristo. Por eso cuando viene Jesús a predicar, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y en el verso 29, y el siguiente día dice, ve Juan a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.